200 años de la independencia del Perú, una posibilidad que tenemos de volver a pensar, hacer y conmemorar nuestro país. Es difícil darse cuenta que ya son 200 años desde que somos libres, 200 años en los que pudimos hacer grandes y pequeñas cosas que tuvieron mucho significado. Lo usual que pensamos cuando llega el mes de julio es en una gran fiesta que conmemora todos los 28 de julio. Sin embargo, creo que en esos días, sea el año que sea, deberíamos pensar un poco más en el país que queremos llegar a ser. Podemos decir que queremos cambiar el país, pero ¿qué hacemos para poder lograr eso? Simplemente nos quejamos de lo que otras personas hacen y no nos damos cuenta de que si lo que nosotros hacemos estuvo bien. ¿Qué ha pasado durante estos 200 años? ¿Qué de bueno le pasó al Perú? Y es que no podemos ignorar las señales que nos muestran un país fragmentado, corroído por la corrupción y la devastación del medio ambiente, en el que las personas se resisten a respetar a aquellos que piensan diferente. La senda del Bicentenario la construimos cada día a través de los diálogos, con frustraciones que cualquier persona tiene, pero también con la esperanza de poder levantarnos. El camino a la conmemoración de nuestro Bicentenario está lleno de jóvenes inspirados en Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Mariano Melgar o José Olaya, que desean un Perú cada vez más libre y unido. Es una ruta que se edifica minuto a minuto y se construye cada vez que llega alguien con una historia sobre cómo su comunidad formó parte del proceso independentista y defiende con orgullo su lugar de la historia. El Bicentenario tendrá obras emblemáticas y grandes ceremonias de conmemoración, pero sobre todo tendrá espíritu común y compromiso. El Bicentenario es una época muy importante para todos los peruanos, ya que, como dice su mismo nombre, el Bicentenario clama los 200 años desde la independencia del Perú. Más que nada creo que esto representa mucho todos los cambios que han habido desde la independencia hasta este punto, ya sean malos o buenos, son parte de nuestra historia y parte de lo que nos representa. Y es lo que siempre tenemos que recordar, que nosotros somos peruanos, entonces siempre tenemos que recordar nuestra cultura, todas las cosas que nos representan, la música, la comida, el deporte, distintas cosas que son parte de nosotros. Bailes típicos, como por ejemplo acá en Huancayo vendría a ser el Huaylas, el Santiago tal vez, distintas cosas. Y eso es todo lo que importa el Bicentenario, es recordar nuestras raíces, de cómo hemos primero sido un pueblo de los incas y hemos llegado hasta este punto donde somos nosotros, ¿no? Los peruanos. Y tenemos que sentirnos orgullosos. Mucha gente actualmente no se siente orgullosos y tiene siempre planeado irse de acá. Y eso es lo que nosotros como peruanos tenemos que cambiar, ya que siempre tenemos esa mentalidad de irnos de acá, cuando en vez de eso deberíamos pensar más que nada en cómo mejorar al Perú. Porque como siempre hablan de ese video sobre cuándo se jodió el Perú, como dice el video, y es cierto, ¿cuándo sucedió todo eso? Teniendo un pasado tan histórico, donde hemos tenido tantas guerras, donde hemos batallado tanto por lo que ahora tenemos. Tal vez hemos tenido algunos altos y bajos, más bajos que altos, para ser honestos, pero podemos cambiar eso, podemos ser nuevos. Esto es como un punto, un nuevo inicio. Marcamos algo. Este año se marca un nuevo inicio. Son 200 desde la independencia. Y no sabemos cuánto tiempo más va a pasar para que tengamos más celebraciones tan grandes como esta. Así que tenemos que pensar en formas en cómo cambiar al Perú. Desde la educación, nosotros podemos estudiar, vamos a ser profesionales, vamos a llegar a ser grandes personas. Entonces, desde esa forma podemos apoyar al Perú. También educando a la gente sobre las situaciones actuales, tanto políticas, económicas, sanitarias. Intentar hacer campañas para educar.
Y esto es lo que tenemos que hacer, porque en sí los peruanos somos gente muy creativa y somos gente que con mucho ingenio. Solo es que no sabemos aprovecharlo de la forma adecuada, y es esto lo que tenemos que moldear. Y creo que así podremos celebrar próximamente al Perú de una forma mejor de la cual se está celebrando actualmente. A puertas de la conmemoración oficial del Bicentenario, es bueno detenernos a pensar en aquellas cosas que nos faltan como país. En su momento, varios lo hicieron, como recordar a Manuel González Prada, que luego de la derrota de la guerra en el Salitre, desató un discurso visceral y poderoso, lo que nos falta como nación. Pero sin caer en una mirada únicamente negativa, que la situación actual puede movernos a ello, sí hay que ser conscientes que sobre todo las clases dirigentes han olvidado un proyecto nacional que incluye a todos. Y ese proyecto pasa por la alimentación, la salud, la vivienda digna, las comunicaciones, entre otros bienes. Sí, señores y señores. El Estado que descuida sus carreteras no incluye a quienes están lejos de las ciudades capitales. En lugar de carreteras, pongamos otro servicio básico. Tendremos la misma conclusión: escolares caminando varios kilómetros para llegar a un lugar donde haya señal radial. Ya se pueden escuchar sus clases. Da cuenta de una dolorosa realidad a la que no hemos prestado suficiente atención. Somos frágiles como sociedad. La explotación laboral, la intolerancia, la discriminación, el racismo, la delincuencia, la violencia familiar y social campean sus anchas y nos dejan cifras espeluznantes cada mes, y ni siquiera cada año. Y me parece que recién hemos caído en cuenta que nuestra pugnante economía sostiene con alto porcentaje de informalidad o de emprendedores que no les ha quedado otro recurso de hacerlo para sobrevivir. Ya no queda nada para conmemorar oficialmente el Bicentenario. Es una ocasión sin precedentes para reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente, para reafirmar nuestro rol ciudadano de cumplimiento de nuestros deberes y de vigilancia de nuestros derechos, para contribuir con la justicia social y el bien común, basándonos en las sociedades libres y democráticas, y para hacer realmente efectivos los ideales de libertad con los que muchos patriotas soñaron. Con toda nuestra historia sobre las espaldas, es nuestro deber volver a comenzar. El Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Con esas palabras supuestamente se marcaría el inicio de una república democrática, social, independiente y soberana, tal como se autodenomina el Estado peruano en la Constitución de 1993, promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori, la cual sigue vigente hasta nuestros días. Pero, seamos sinceros, ¿realmente podríamos llamarnos una república democrática? ¿O simplemente podríamos decir que el Perú es libre? Desde la promulgación de la independencia, el 28 de julio de 1821, traiciones e infamias invaden la penosa historia del Perú. ¿Cómo olvidar la perfidia cometida por el presidente Nicolás de Piérola durante la guerra con Chile, en donde, a pesar de tener una oportunidad invaluable de ataque al ejército chileno, que sin duda habría asegurado la victoria de Perú, este simplemente se negó a darle el permiso de ataque al general Andrés Saborido Cáceres, quien, en ese momento, era su principal rival político? Una decisión egoísta que le costó muy caro al Perú, pues no solo se vieron afectados los sectores económicos y sociales, sino también el orgullo y patriotismo peruano fueron vulnerados por quien se supone debería ser el principal defensor de estos. Pero si de presidentes infames hablamos, sí o sí tendremos que mencionar a Mariano Ignacio Prado. ¿Cómo olvidar a ese presidente que tomó una cuantiosa suma de dinero del Perú y viajó al extranjero con la excusa de comprar armamento en plena guerra del Pacífico, de los cuales, dicho sea de paso, jamás regresó ni una bala ni un centavo? Pero lo que sí regresó fue este presidente, y peor aún, con ganas de reelegirse en elecciones posteriores. Un caso más reciente, Fujimori. Alcanzando un abrumador puesto 2 en el ranking de Miss Política de presidentes más corruptos del mundo,
no solo le hizo un daño económico al Perú al privatizar empresas y crear la famosa Cervis, la cual puso en jaque mate a los sectores pobres y precisamente los más afectados en este ámbito, sino que también las violaciones a los derechos fundamentales humanos fueron pan de cada día durante su mandato. Esterilizaciones forzadas, que hasta ahora último son llamadas como planificación familiar, atentaron gravemente contra los sectores más pobres otra vez. Atentados como la Cantuta y Barrios Altos mostraron la cobardía en su modo más infame, en las cuales un presidente podía llevar a cabo su gobierno. Pero, peor aún teniendo estas memorias, el pueblo peruano decidió poner a alguien bajo el mandato de este partido, que en este caso llegaría a ser la hija de Fujimori, que está bajo el Partido de Fuerza Popular, no solo una, dos, sino 3 veces a segunda vuelta. Algo muy importante que hay que rescatar es que popularmente se ha dicho que el Perú siempre ha tenido un escape al fujimorismo. 2006. Segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Indudablemente ganó Ollanta Humala. 2011. Elecciones o segunda vuelta entre PPK y Keiko Fujimori. ¿Quién ganó? PPK. Siempre ha habido un escape al fujimorismo. Hasta ahora, 2021. El Perú, una vez más, se encuentra entre el abismo y el suicidio. Por un lado tenemos a Keiko Fujimori, quien bajo el partido o el apellido simplemente trae consigo una serie de memorias desagradables, que tan solo escuchar el nombre del apellido o el partido le producen escalofríos a la mitad del Perú. Y por otro lado tenemos a Pedro Castillo bajo el partido político de Perú Libre, un partido socialista extremo, quien promete acabar con los principales problemas de los sectores más pobres. Sin embargo, hace poco, al momento en que estoy grabando esto, se ha hecho conocida la noticia de que se ha asesinado a 14 personas por parte de los senderistas, como supuestamente una lucha o erradicación de los sectores, por así decirlo, marginados, o los sectores aberrantes que puede tener el Perú, una especie de limpia. Pero, ojo, al momento en que digo esto, esta noticia todavía no creo que haya alcanzado la relevancia que realmente merece. Y es que los senderistas están presentes en este partido de Perú Libre. Prácticamente estamos entre un ratero y un terrorista. A pesar de que el Perú se autodenomina una república democrática, en realidad nosotros no estamos haciendo un buen uso de este valor que se supone debería ser un pilar en la formación de nuestra sociedad. El único mensaje que quiero dejar aquí es que, en primer lugar, hagamos buen uso de la democracia, y esto debe empezar desde mentes jóvenes. Que la juventud tenga conciencia del daño que podría hacerle un político mal posicionado, y peor aún, dejemos de crear ídolos de barrio. Para comenzar, Fujimori no tendría por qué haber llegado a segunda vuelta, y Pedro Castillo, con sus propuestas vanamente fundamentadas, tampoco tendría por qué obtener por ahora un abrumador 52% en simpatizantes. Simplemente esto, seamos conscientes, saquemos ese valor perdido de patriotismo, cuidemos nuestro país, pues si los peruanos no lo hacemos, nadie más lo hará. Gracias. Si bien es cierto, este 28 de julio se cumplen 200 años de la independencia del Perú, y es en realidad una fecha muy importante para el Perú y para su historia, ya que celebramos que el Perú se haya podido independizar. Y bueno, para ello también se han organizado ciertas actividades del Estado. Por ejemplo, en 2018 se declaró un proyecto llamado Proyecto Especial Bicentenario para ciertas actividades que se realizarían este 28 de julio, ya que es una fecha, como ya mencioné, totalmente importante para el Perú. Pero, ¿qué significa para nosotros? Bueno, en realidad, la mayoría de peruanos sí sabe que sucede esta fecha, que se cumplen 200 años, pero en realidad otros no. Y también recordemos que este año, por el tema de la pandemia, no se van a poder realizar muchas actividades como se había planeado en este proyecto. Sin embargo, de todas maneras se va a celebrar. Este bicentenario realmente representa
parte de la importancia del Perú y realmente nos lleva a pensar como peruanos qué hemos logrado. Ya son 200 años desde que nos hemos independizado como el país de Perú. ¿Pero qué hemos logrado? Bueno, entre lo que más resalta de lo que es el país, bueno, sabemos que estamos entre los mejores de la gastronomía en el mundo y también que somos un país con mayor cantidad de biodiversidad. Eso es algo de lo que debemos de estar muy orgullosos como peruanos. No debemos ni siquiera de avergonzarnos, ni siquiera de temer al decir que somos peruanos. Deberíamos de estar muy orgullosos de pertenecer a esta patria. Además, este bicentenario vendrá también con el cambio de presidencia. En este caso, debido a las elecciones de este 2021, se hará el cambio al nuevo presidente. También una de las cosas más importantes que encontramos en base a esto es que también este acontecimiento tendrá como fecha central el 28 de julio de 2021, pero también corresponde a la fecha del 2024, ya que en esta se desarrolló las batallas de Junín y Ayacucho. Es algo muy importante y es relacionado con la historia de lo que es el Perú. A 200 años de la independencia del Perú, tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y conmemorar nuestro país. Desde que se fundó el proyecto especial bicentenario de la presidencia del Consejo de Ministros, se tuvo la posibilidad de elegir entre dos caminos. El primero, y más evidente para todos, era el de pensar el bicentenario como una gran fiesta que se conmemoraría el 28 de julio del 2021 por las razones que hace 200 años nos fueron dadas. El segundo era entender este hito histórico como la gran oportunidad para imaginar juntos el país que queremos ser y emprender el camino para hacerlo realidad. A fin de llegar al 2021 seguros de que hay mucho que conmemorar y mucho también que reforzar y construir. A pesar de las dificultades que esto supone, es esta última ruta la que decidimos transitar. Y es que no podemos ignorar las señales que nos muestran a un país fragmentado, corroído por la corrupción y la devastación del medio ambiente, en el que las personas se resisten a respetar a aquellos que piensan diferente y en donde uno de cada 3 ciudadanos no confía en el otro. Sabemos por nuestra historia que un país no se libera si no confronta aquello que lo tiene sometido. Esta senda del bicentenario la construimos cada día. Por ejemplo, a través de los diálogos que entablamos con los jóvenes quienes, con frustración pero también con esperanza, nos expresan cómo es ese país en el que anhelan vivir. Este trayecto al bicentenario está hecho de cada oportunidad en la que, reunidos alrededor de una mesa de trabajo, nos encontramos con líderes, lideresas y autoridades honestas y comprometidas con sacar a sus pueblos adelante, gracias a ideas innovadoras y cargadas de posibilidad hacia el futuro. Se construye cada vez que llega alguien con una historia sobre cómo su comunidad formó parte del proceso independentista y defiende con orgullo su lugar en la historia, o cuando más de 25.000 peruanos vibran orgullosos del poder de nuestras tradiciones al presenciar las giras bicentenarias, o cuando miles de escolares imaginan un país diferente y lo plasman con intervenciones artísticas en los murales de la libertad. Además, la denominación del año 2021 es un homenaje a la celebración del bicentenario de la Declaración de Independencia del Perú, realizada por el general Don José de San Martín en 1821. Imaginar es siempre el inicio de algo grande. Así como las obras más ambiciosas están hechas de miles de pequeñas acciones, nuestro país será esta inmensa obra que, con talento y esfuerzo, construimos día a día más de 30 millones de peruanos. Muchas vidas fueron perdidas, muchas vidas surgieron gracias a esta independencia que ahora celebramos unos 200 años. En verdad es un logro para nuestro país este acontecimiento, puesto que no solo representa toda esa batalla que han cruzado los peruanos durante el tiempo de la independencia, entre la batalla para la independencia del Perú. También significa un avance para nosotros, significa una nueva etapa para nosotros, para demostrar que nosotros podemos ser un país más digno que ninguno, con una cultura inmensa, tremenda biodiversidad y que puede llegar a mucho más grande. Y bueno, creo que me gustaría recalcar eso y que me siento muy orgullosa de ser parte de la promoción 2021, promoción del Bicentenario de la Independencia del Perú.
nosotros a veces nos preguntamos por qué fiestas patrias, si es algo que ha sucedido hace mucho tiempo, ¿por qué? Si bien es cierto, son sucesos que han pasado desde hace mucho tiempo, pero lo que nosotros tenemos que saber y aprender es que estamos celebrando en sí a nuestro país. Nuestro país es muy rico en muchos aspectos. Como nosotros sabemos también, Perú es uno de los países que tiene una de las 7 maravillas del mundo, que es Machu Picchu, que se encuentra en Cusco, como nosotros ya sabemos. Entonces, lo que quería recalcar es que debemos celebrarlo como se debe, porque pase lo que pase o las circunstancias que estemos pasando, el país en sí no tiene la culpa. Lo que tiene la culpa son las decisiones que hemos podido tomar en un pasado. Así que ahora celebremos nuestro país como se merece y seguir para adelante, pase lo que pase. Y feliz día, Perú. La celebración patriótica del Bicentenario es un tema del cual posiblemente muchos de nosotros hemos oído hablar. Sin embargo, ¿realmente conocemos lo que significa o por qué es tan importante? Es decir, muchas de las personas, especialmente jóvenes, tienen la idea de que este tema no nos compete, que ya no importa, que es cosa del pasado, que simplemente es algo que ya no tiene tanta importancia, y mucho más con lo que pasa actualmente, con la situación política actual, no sé, quizás con la pandemia también, porque hemos estado lidiando con esto durante tanto tiempo y francamente muchos ya no sabemos si va a tener un fin o no. Claro que sí esperamos de que sea lo más pronto posible, pero todavía no se sabe. Entonces, ¿por qué preocuparse por cosas como esa de la celebración, del patriotismo y todo eso? Es decir, muchas personas no les ven sentido, para nada. Sin embargo, ¿todo esto es realmente así? Es decir, en verdad no importa para nada, en verdad es una cosa que de repente los políticos simplemente celebran por su labor política, porque quieren agradar al pueblo y quieren que simplemente vuelvan a votar por ellos, para que vuelvan a poder obtener el cargo político que ellos tanto quieren mantener. ¿Será por eso? ¿O no? La verdad es que muchas de las personas no tienen en cuenta la verdadera importancia de celebrar este clase de sucesos, debido a que muchos se centran nada más en lo malo que hay y no piensan en las cosas buenas que ha pasado. Además, es como alguien una vez dijo, que si no conoces el pasado estás condenado a repetirlo, simplemente así. Entonces, ¿por qué sería tan importante la celebración patriótica del Bicentenario en el Perú? Fácil, porque eso demuestra la lucha de muchos peruanos que han tenido durante tanto tiempo para poder lograr la independencia y para poder lograr que ahora nosotros podamos ser libres y que no podamos estar siendo esclavizados o siendo controlados por otras personas. Nos han dado la libertad y eso es algo que debemos agradecer de verdad. Por esta clase de cosas son las que nos debemos sentir felices y orgullosos también de ser peruanos. Así como están habiendo un montón de otras cosas más que nos dan un sentido de pertenencia al país y nos acercan más a la comunidad y a nuestra historia como peruanos en general. Entonces, en verdad sí es muy importante que nosotros podamos acercarnos al país en esta clase de celebraciones y conmemorar las cosas buenas que han pasado y todo el esfuerzo que otras personas, otros peruanos han tenido para que hoy en día nosotros podamos estar viviendo así cómodamente en realidad, porque ya no tenemos tantas dificultades como de repente nuestros antepasados tenían. Entonces, por eso sí es tan importante esto de la celebración de la independencia, del bicentenario, y por eso es que debemos propagar el unirnos a estas celebraciones. Y aunque si bien es cierto puede ser diferente de los demás años, o este año puede ser algo especial por lo de la pandemia, también podemos aportar nuestro granito de arena para que toda esta situación pueda mejorar y al menos ante tantas dificultades podamos salir adelante, podamos aprender eso de nuestros antepasados, que por más de que la situación parecía muy difícil y parecía que quizá ellos también pudieron pensar, ¿no? Que esta situación nunca va a acabar, que siempre vamos a estar igual, ya para qué intentarlo.
lo mismo nosotros no podemos repetirlo. Debemos pensar a futuro y debemos pensar que toda esta situación puede cambiar y celebrar cosas como esta que nos animan a seguir estando en el Perú y sentirnos tan orgullosos de ser peruanos. Gracias. 28 de julio. ¿Qué se celebra el 28 de julio? Bien, primero remontémonos unos 200 años antes. Bien, en el 28 de julio de 1821, es un día que estoy segura que todos los peruanos vamos a recordar como un día muy especial, que es la independencia del Perú. A la libertad que gracias a José de San Martín se nos fue proclamada. Ahora, después de 200 años de aquel memorable día, celebramos el bicentenario de este. Para ser sincera, fui una devota patriota y algunos me hacen que sí se avergüenzan de decirlo, pero yo no. No, yo la verdad amo mi país y así es como las cosas son, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Tengo 16 años y estoy cursando mi último año de secundaria en el colegio Lino, uno de los colegios más prestigiosos del Perú, a mi parecer, claro. Y claro, no lo digo porque he pasado casi toda mi vida ahí, pero tal vez eso influye un poco. Bueno, volviendo al punto. Yo formo parte de la promoción 2021 y 2021 es prácticamente el año en el que se celebra el bicentenario del Perú. Y para mí, en verdad, es un verdadero honor ser parte de esta importante época, ya que soy una de las integrantes de muchos chicos que forman parte de las promociones del bicentenario de cada colegio. Y aunque algunos no quieran admitirlo, tiene un grado de valor para nosotros los peruanos. El estar aquí y pensar en todo lo que mis compatriotas del antepasado tuvieron que pasar para lograr la meta de la independización me conmueve, la verdad, me conmueve mucho y me llena de mucho orgullo el hecho de haber formado parte de este país y bueno, de seguir formándolo ahora y en un futuro. A pesar de que muchos han intentado derrotarnos, ya sea afuera como dentro del país, con políticos, presidentes, qué sé yo, personas que siempre han sido un mal ejemplo, malas personas, han intentado bajar el prestigio de este país. Pero no, nosotros somos más fuertes y este país también lo es. Por lo que esta es la tierra en la que nacimos y aunque muchos no quieran admitirlo, nosotros estamos orgullosos de hacerlo. Y bueno, siempre digo que esta es la tierra en la que nací y estoy segura de que esta será la tierra en la que moriré. Bueno, feliz Día de la Independencia para todos este 28 de julio. Espero que la pasen muy lindo y gracias. El 28 y 29 de julio de cada año el Perú se viste de fiesta. Todos se toman un fin de semana libre, pero el patrimonio invade las calles de las ciudades del país durante todo el mes. El 28 y 29 de julio definitivamente se celebra, pero ¿qué exactamente? El 28 de julio se conmemora la proclamación de la independencia del Perú desde 1821, pero la celebración de fiestas patrias va mucho más allá de recordar esta fecha. El aniversario peruano se trata del orgullo de un país, del orgullo de la cocina peruana, mundialmente reconocida, por la biodiversidad, por la increíble cultura milenaria, por las razas, por los idiomas y en especial por su gente. Y por supuesto se celebra a las ciudades, a cada una de ellas, con todo lo rico que cada uno tiene para ofrecerte. Se celebra en que tan solo unas horas se puede pasar por costa, sierra y selva y disfrutar de bailes, músicas y tradiciones diferentes en cada región. Para los peruanos se ha vuelto una costumbre viajar por el interior del país en fiestas patrias, pero también para los turistas internacionales, ya que probablemente es una de las épocas más bonitas para hacerlo. Es mágico que en cada rincón del país se realicen diferentes actividades,
pero que finalmente el espíritu de la celebración es lo que más importa. Si bien se puede optar por cualquier ciudad, hay unas cuantas que durante la temporada de fiestas patrias son las más elegidas. En la sierra se puede disfrutar de las exquisitas gastronomías arequipeñas. Además, el 27 de julio en la Ciudad Blanca se celebra desde hace algunos años la Noche de la Comida Peruana. Cusco y Puno son también una de las ciudades más visitadas en estas fechas. Ambas se llenan de alegría y diferentes eventos de conmemoración de la independencia, como tradicionales pasacalles y desfiles en plazas principales, pero cada una a su manera, y con sus platos, trajes y bailes típicos. Lima realiza una tradicional famosa parada militar el 29, pero también se pueden aprovechar estos días para desconectarse un poco y disfrutar la tranquilidad de la ciudad, ya que la mayoría de personas salen de la capital. Si no quieres alejarte mucho de Lima, tienes como opción la increíble ciudad de Paracas, que a tan solo 3 horas de auto te ofrece playas hermosas y una reserva natural asombrosa. Para concluir, es momento de sentirnos orgullosos de un país tan impresionante como el nuestro. A pesar de los diferentes problemas que puedan existir, es nuestro deber llevar toda esta biodiversidad a flote. El Perú tiene todo el potencial necesario para ser un mejor país, así que es hora que nos esforcemos, nos unamos y juntos podamos sacar a nuestra patria adelante. ¡Viva el Perú! Gracias. Esto se da pues hace 200 años atrás, irónicamente, el 28 de julio de 1821. Y bueno, ahora estamos aquí, 200 años después, en una sociedad completamente diferente, si se puede decir así. El contexto que estamos pasando este año y toda la situación en general es bastante complicada, a comparación de años anteriores en los cuales pues la situación social, económica está relativamente más estable. Pues la verdad es que con la pandemia creo que los planes de varias personas han terminado por cambiar. La situación económica, como ya mencioné, pues se ha estabilizado totalmente y pues irónicamente se podría decir que se acercan las elecciones, justamente con 2 candidatos en los cuales pues la mayoría del pueblo peruano no se siente identificado. Conozco muchas personas que van a votar en blanco, otras que van a votar por el candidato Pedro Castillo, otras que van a votar por la candidata Keiko Fujimori. Y pues bueno, la situación del Perú en estos momentos es bastante complicada, tanto políticamente como económicamente. Económicamente, muchas personas han quedado en pobreza extrema, millones. Y pues bueno, la educación tampoco es que haya estado tan bien, se podría decir así. Con esto de la educación virtual, hay muchas personas que no han podido acceder a eso. Y pues el Perú en sí es un país bastante rico que tiene bastantes posibilidades de salir adelante a nivel que sus personas. Sin embargo, esta situación pues es bastante lamentable y la verdad con el tema de la pandemia nos agarró desprevenidos. Nadie esperaba esto. Sin embargo, como somos un país bastante luchador, siento que podemos seguir adelante. Es decir, llevamos 200 años en pie y 200 años más vamos a poder salir adelante. Y pues bueno, básicamente quería llevarles una pequeña reflexión que es: somos peruanos y los peruanos no nos tiene nadie. Podemos hacer lo que nos queramos proponer y lo vamos a lograr. Así que es cuestión de mantener la cabeza en alto como peruanos que somos y vamos a sobrevivir de acá a 200 años más y muchos años más. Da igual lo que se nos avecine, porque somos peruanos y como peruanos vamos a poder superar estas dificultades. Muchas gracias. Hay que recordar, que el Bicentenario, hoy día este año lo conmemoramos, que fue la proclamación de la independencia hace 200 años, un 28 de julio de 1821. Pero hay algo importante que hay que recalcar en esto. Han pasado 200 años y ¿algo ha cambiado en el Perú? ¿Algo ha mejorado? Hemos sido esa nación tan anhelada del sueño de muchos que murieron de ser una patria independiente, una patria emergente, una patria llena de unión y llena de democracia. Y nosotros sabemos la historia del Perú y sabemos muchas cosas que pasaron, muchas cosas malas que pasaron, que es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Que decimos, ¿por qué el Perú está como está? Y es una pregunta que es muy recurrente en varias generaciones. Siempre diferentes generaciones y las nuevas se hacen la misma pregunta. ¿Qué hizo que el Perú esté así?
Y no así que digamos estemos destruidos, no, sino que tengamos esa constante manera de que haya procesos de corrupción, que veamos noticias a cada rato de delincuencia y todo. Siempre viene esa pregunta. Y tenemos que ver que nosotros mismos a veces criticamos, pero no formamos parte de ese cambio. Y esta fecha muy especial, este año, es muy importante recordar eso, que nosotros formamos parte de ese cambio, que nosotros tenemos que intervenir en eso. Hay que recordar esa frase de San Martín hace 200 años que decía: hoy el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Y si analizamos tantos pueblos, tanta gente que murió para que ahora nosotros seamos libres, una nación, y nosotros sigamos con las mismas cosas que durante el virreinato español pasaron, de procesos de corrupción y muchas cosas más, no hemos cambiado. Es algo que nos invita a la reflexión, especialmente este año. Espero que, nosotros como jóvenes, cuando seamos adultos, digamos, hicimos algo para que cambie el Perú, hicimos algo para que mejore. Muchas gracias. Y es acerca del 28 de julio, fecha central donde se celebrará el bicentenario del Perú, 200 años de libertad. ¿Quién lo diría? Pero antes de ello son las elecciones. También está muy difícil escoger por quién votar, pensando en todo lo que ha pasado y lo que podría pasar. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a la mejoría del país? ¿Qué podríamos hacer? Solo te pedimos, Señor, que no permitas que el país se vaya para abajo y caiga, y podamos mejorar con cualquier gobierno que gane. Y aparte de ello, ¿qué haría el próximo presidente ganador? ¿Será que harán diversas estrategias, actividades y planes para poder conmemorar el día? Y aparte del día, todas las batallas que se realizaron para poder llegar a la independencia. Lo único que importa es que se celebre bien bonito y todos los eventos sean bien bonitos y no pasen ninguna desgracia. Además, disminuye los casos de COVID que está rezando con el Perú. Sí. 200 años de independencia. Conmemoramos no solo nuestro país, conmemoramos a todas las muertes dignas que se dieron para llegar a para tener un país justo en el que se puede decir: sí, soy peruana y amo serlo. Un país donde no exista corrupción, un país donde se busquen ideales justos y no simplemente banalidades como terminar siendo una persona corrupta y ser un ciudadano en mal ejercicio. Es muy importante que recapacitemos y que nos demos cuenta de que hemos llegado a 200 años de libertad, 200 años de justicia, pero tristemente no lo sabemos aprovechar. Tristemente la situación de nuestro país es la más deplorable. Nos encontramos frente a unas elecciones y tenemos una actualización realmente mala. Lo único que sabemos es preguntarnos el porqué de esto, y creo que básicamente el porqué es la mala administración de cómo se maneja el Estado en el Perú y la terrible corrupción en la que estamos embriagados desde hace muchos años. Pero la corrupción es algo que siempre va a haber, es un tema muy polémico, que muchos partidarios a la política hablan de que la corrupción va a acabar con su nuevo partido, pero esto tristemente no pasa. Porque la corrupción no acaba simplemente con un nuevo partido, con una nueva constitución. La corrupción acaba con nosotros mismos, con los nuevos ciudadanos en ejercicio, con esta nueva promoción que próximamente, el próximo año, ya seremos ciudadanos en ejercicio, mayores de edad. Y lo que necesitamos es tener conciencia y saber qué cosa está mal y qué cosa está bien, y que no dejarnos llevar por simples cosas como pagar una coima, porque con esas simples cosas estamos contribuyendo a la corrupción en nuestro país, y esas pequeñas cosas van creciendo hasta convertirnos en un país corrupto como el que somos, uno de los
países más corruptos del mundo, y próximamente tendremos que elegir entre salvar el país o tendremos que elegir distintas cosas que tristemente no son las más idóneas para un partido político. 200 años de libertad hablan mucho más. 200 años de libertad conmemoran cuántas muertes. Conmemora la muerte de Micaela Bastidas, los 4 hermanos Juringo. Habla sobre Tupac Amaru. Habla sobre demasiados héroes que murieron en una lucha digna de buscar los ideales de un nuevo país, de una nueva nación. Y eso es lo que es nuestro Perú.